quiero hacer una actualización de la guía de producción de dinero en Pokémon Escarlata y Violeta, entonces pues quiero expandir un poco más en los métodos que hay para generar dinero dentro del juego. Entonces pues vamos a eso. Antes de empezar, los invito, suscríbanse, dejen un comentario, dejen un like si les gusta este tipo de contenido, espero que les resulte de ayuda. Y bueno, pasemos al video. En el juego hay distintos métodos de producción de dinero. Yo de hecho tengo una guía que explica uno bastante bien. En la parte superior pueden encontrar mi primera guía. Esa explica el método, uno de los métodos de los que voy a hablar por encima, pero esa guía lo explica mejor. ¿Cuál es el mejor método de producción de dinero en el juego? El mejor es vender objetos. ¿Cuáles objetos sirve vender? Los mejores objetos para vender son usualmente los que se catalogan como tesoros, los que están en esta parte de la lista. Venderlos genera bastante dinero, como pueden ver. Estos no son tantos, pero a fin de cuentas generan dinero. Pero junto a estos hay otros que se pueden vender. Los dulces de experiencia pueden venderse para generar dinero. El mejor escenario es cuando tenemos una incursión de 7 estrellas y logramos alcanzar los 999 dulces L. Entonces podemos vender la mitad si planeamos seguir haciendo incursiones de 7 estrellas. Y en las incursiones de 7 estrellas los vamos a recuperar fácilmente. No hay mucho problema. Otro objeto bueno para vender son las cápsulas de habilidad y los parches de habilidad. De hecho, el parche de habilidad es el mejor objeto para vender porque es el objeto más caro de todo el juego. Pero no escasea mucho dentro del juego. Antes de la actualización 1.2.0, que es en la que estamos ahorita, se podía clonar. Ya no. Entonces, si no le ven necesidad a los parches de habilidad, si tienen alguien que les pueda ayudar pasándole los Pokémon con habilidades ocultas, vendan sus parches de habilidades y así recuperan el dinero perdido. Lo otro son las cápsulas de habilidad, cuando hay incursiones de 7 estrellas, pero también en las incursiones normales, suelen aparecer bastante. Estas se pueden comprar en la tienda, pero pues compradas en la tienda son más caras, obviamente. Pero al ganarlas en incursiones, se pueden vender sin problema alguno. Entonces esta funciona muy bien a la hora de venderlo. El siguiente mejor método es el torneo de ases de la academia. Lo desbloquean al terminar el juego y al terminar pues, lo que es el postjuego, volver la revancha contra los líderes de gimnasio. Así lo desbloquean. Cuando lo juegan, ustedes haciendo uso de la moneda amuleto, el objeto que tiene equipado Zoroark, pueden ganar entre 100.000 y 115.000 Poképesos por cada 4 combates. Es algo lento, pero este sistema tiene la ventaja de que se puede automatizar si tienen un control con modo turbo. O sea, tendrían que invertir en el control con modo turbo, pero el sistema se puede automatizar y pueden dejar el juego corriendo y que el control haga todo por sí solo. Sé que el truco usa Sylveon, pero no tengo cómo ejecutarlo porque no tengo control con modo turbo. Entonces, pero si lo tienen, hay guías para eso específicamente. Pero hay unos donde ustedes tienen control sobre el efecto. Aquí pueden ver que estoy usando a Zoroark con la moneda amuleto. Este es el Zoroark que dan por haber comprado el DLC del juego. La moneda amuleto duplica el dinero. Este Zoroark, el de evento, o sea, si le sacan cría no lo va a tener, tiene acceso a Happy Hour, el primer movimiento que ven ahí. Ese movimiento se encarga de duplicar el dinero y se acumula con la moneda amuleto. Eso quiere decir que en vez de recibir el doble de dinero, van a recibir 4 veces más el dinero por cada entrenador. Esto se puede incluso mejorar. Y por alguna razón decidimos ponernos en la tarea de usar a Goldengo. ¿Qué es lo que pasa? Goldengo no es solo un Pokémon hecho de oro, Goldengo es un Pokémon que literalmente produce oro. Entonces, con acceso a Make It Rain, fiebre dorada, pueden ganar más dinero. ¿Cómo funciona exactamente el ganar más dinero con Goldengo? Su movimiento insignia lo que se encarga de hacer es que por cada objetivo que golpee, produce 5 Poképesos multiplicado por el nivel de Goldengo. Entonces un Goldengo de nivel 100 puede producir 500 Poképesos por cada objetivo que golpee. Pero los combates son solo singles. Entonces siempre va a producir 500 Poképesos, podría producir 1000 si tuviéramos combates dobles. Como detalle adicional, se puede seguir usando el movimiento. Entonces como el movimiento tiene un máximo de 8 usos, esos 8 usos van a producir 4000 Poképesos. El efecto del movimiento es acumulable con la moneda amuleto y con Happy Hour, produciendo 16.000 Poképesos si se usan los 8 PPs. Un solo Make It Rain, después de Happy Hour con la moneda amuleto, puede producir 2.000 Poképesos por golpe. Si de casualidad tuviéramos más de un Goldengo, en teoría,
podríamos generar incluso más dinero. El problema ahí es que consume tiempo, pero Goldengo puede ir agregado a esta fórmula. Si no, simplemente vamos a entrar al torneo de campeones, vamos a usar a Zoroark, vamos a, en nuestro primer turno de cada combate, usar Happy Hour, ganar el combate, y en promedio, después de terminar los 4 combates del torneo de Aces, conseguiríamos un promedio de 230.000 Poképesos cada 12 o 15 minutos, más el objeto que nos suelen dar al final del torneo. Entonces puede resultar bastante útil. El problema de este método no es automatizable. No puedo poner control turbo a que use Happy Hour porque Happy Hour tiene 30 usos, entonces no voy a poder usar Happy Hour o no voy a poder cambiar de movimiento. Una de las dos. Si tienen el tiempo, si necesitan dinero, este es el mejor método. Entonces quedamos en la cuestión de qué es mejor: automatizar para no estar presentes o estar presentes y conseguir más rápido. Es un debate, los dos métodos son buenos. Por el momento este es el mejor método, pero sin importar que, y de la manera más irónica, los dos métodos requieren cierta inversión de dinero. En cierto aspecto, ustedes pueden conseguir este Zoroark, que alguien se los puede pasar, el de evento, no una cría del de evento, sino el de evento literalmente, y pueden usarlo. Pero si hablamos en términos de no quiero ningún Pokémon generado, no quiero hacer ningún Pokémon ilegítimo, entonces en teoría, ya sea automatizar el torneo de Aces o usar al Zoroark con Happy Hour, para los dos escenarios necesitan gastar dinero. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Eso es todo, espero que esta guía les resulte útil. Antes de irse, no duden en suscribirse si llegaron hasta acá. Espero que les haya gustado el video. Y por otro lado, les dejo estos dos videitos. Esta es la primera guía de dinero. Esta explica bien el método de multiplicación de objetos usando Picnic. De los brillitos del suelo, mejor dicho. Y esta es mi primera parte de la guía de competitivo. Espero que les sirva. Ya nos veríamos en otra ocasión. Hasta la próxima. Chao.